Él es un multimillonario acostumbrado a controlar cada detalle de su vida y de la enorme mansión en la que vive. Una tarde, al llegar a casa más temprano de lo habitual, entra en la cocina y ve algo que nunca había esperado. Su nueva empleada doméstica le está enseñando a su hija, una niña que no había sonreído en meses, a cocinar. Con harina sobre la encimera, risas en el aire y un brillo en los ojos de su hija, él se queda allí mirando en silencio hasta que finalmente pregunta qué está pasando. Pero lo que ella responde no solo lo deja sin palabras, sino que cambia por completo la manera en que ve a su hija, a su hogar e incluso a sí mismo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Sofía llegó a las puertas principales de la enorme mansión de Alexander Moore, llevando una maleta modesta y una tranquila determinación. El lugar era impresionante. Grandes portones de hierro, un amplio camino de entrada bordeado de setos perfectamente recortados y un edificio tan grande que parecía más un hotel que una casa. Al entrar, notó de inmediato que, a pesar de toda la riqueza a la vista, algo no estaba bien. El aire se sentía pesado. No había risas, ni pasos corriendo por los pasillos. Solo un silencio extraño que parecía seguirla. Un mayordomo la condujo por el vestíbulo de mármol, señalando las habitaciones principales antes de dejarla cerca de la cocina. Mientras Sofía observaba su entorno, vio a una niña pequeña sentada sola al final del pasillo. La niña, Emma, tenía el cabello castaño largo, el rostro pálido y una expresión que no mostraba interés por nada a su alrededor. No levantó la vista cuando Sofía pronunció suavemente su nombre. En cambio, mantuvo la mirada fija en el suelo, con los dedos jugando con una cinta que sostenía entre sus manos. Sofía comprendió de inmediato que aquella niña no estaba acostumbrada a hablar con extraños. No quería asustarla, así que en lugar de forzar una conversación, pensó en un enfoque diferente. Abrió un armario en la cocina y sacó harina, azúcar y huevos. Comenzó a hablar de manera casual, no sobre limpieza o reglas, sino sobre comida. «Estoy a punto de hacer algo delicioso», dijo con un tono amistoso. «Pero realmente necesito una ayudante». Se detuvo un instante y añadió con picardía. «¿Crees que podrías romper un huevo con una sola mano?» Por primera vez, Emma levantó la vista, curiosa. No respondió de inmediato, pero sus ojos siguieron a Sofía mientras se movía por la cocina. Sofía decidió no presionarla, manteniendo su tono ligero y alegre, mientras explicaba lo que hacía: romper huevos, mezclar harina, medir azúcar. Después de un minuto, Emma se deslizó de su silla y se acercó. Se quedó en silencio frente a la encimera, observando cómo los ingredientes se acumulaban en el bol. Sofía le entregó un huevo, mostrándole cómo golpearlo suavemente contra el borde del bol antes de abrirlo. «Tu turno», la animó Sofía. Emma lo intentó, con sus pequeñas manos algo temblorosas. El huevo se quebró, pero un pedazo de cáscara cayó en la mezcla. Miró hacia arriba, nerviosa, esperando un regaño. Pero en cambio Sofía rió. «Eso es parte de la diversión», dijo, sacando el trozo de cáscara con una cuchara. Los labios de Emma se curvaron en la más mínima sonrisa. Animada, Sofía le preguntó si quería mezclar la masa. Pronto, Emma estaba removiendo con cuidado, sosteniendo la cuchara de madera con ambas manos. El sonido del batidor contra el bol llenó la cocina silenciosa, y la tensión en el aire pareció desvanecerse. Sofía siguió hablando, contando pequeñas historias sobre cuándo cocinaba de niña, mientras Emma empezaba a añadir ingredientes sin necesidad de que se lo dijeran. No había prisa ni órdenes, solo un ritmo lento y paciente. Cuando la masa estuvo lista, las mejillas de Emma habían tomado un poco de color, y su sonrisa se transformó en una suave risa cuando un poco de harina cayó sobre su camiseta. Continuaron trabajando juntas, pasando de la masa a formar pequeñas galletas en la bandeja. Emma estaba concentrada,
colocando cuidadosamente la mezcla en hileras ordenadas. Sofía la dejó tomar la iniciativa, solo interviniendo para guiarle las manos cuando la cuchara se inclinaba demasiado. Por primera vez desde su llegada, Sofía sintió que comenzaba a comprender a aquella niña callada. No era que fuera antipática, simplemente estaba encerrada en su propio mundo, quizás sola. Cuando la bandeja estuvo lista, la metieron en el horno y Emma se subió a un taburete para mirar a través del cristal. A medida que las galletas empezaron a crecer, el cálido aroma se extendió, y Sofía notó cómo Emma respiraba profundamente, con los ojos fijos en el lento cambio dentro del horno. Ya no hablaban mucho, pero el silencio se sentía distinto, más suave, más cómodo. Sofía se apoyó en la encimera, observando a su nueva pequeña compañera, y pudo ver que Emma había bajado un poco la guardia. La cinta de la niña ahora yacía olvidada en la encimera a su lado, y en su lugar sostenía una cuchara de madera como si fuera algo importante. Cuando finalmente sonó el temporizador, Emma bajó de un salto, ansiosa por sacar la bandeja. Sofía la ayudó con guantes de horno, y juntas colocaron las galletas en una rejilla para enfriar. Emma soltó una risita cuando una de ellas se partió por la mitad, robando un pedazo antes de que se enfriara del todo. Ese fue el momento en que todo cambió. El sonido de pasos firmes y rápidos llegó desde el pasillo, y Sofía se giró para ver a Alexander Moore entrando en la cocina más temprano de lo esperado. Su costoso traje y sus zapatos lustrados contrastaban con el desorden hogareño que habían creado. Harina en la encimera, algunas cáscaras de huevo en un bol, y el aroma de galletas recién horneadas llenando el aire. Se detuvo a medio paso al verlas. Sus ojos fueron primero hacia Sofía, luego hacia su hija, y algo en su expresión cambió. Emma, ajena a su sorpresa, seguía riendo suavemente mientras se lamía un poco de chocolate del dedo. Para Alexander era una visión poco común. Su hija apenas había sonreído en meses, mucho menos reído. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, contemplando la escena. Sofía se irguió un poco, insegura de cómo reaccionaría él, pero tampoco habló. Podía sentir el peso del momento, comprendiendo que aquello era importante. La mirada de Alexander permaneció fija en Emma, como si temiera romper la frágil magia que estaba ocurriendo. El silencio se prolongó, pero ya no era frío. Era la clase de pausa que guarda algo precioso. Entonces, casi sin quererlo, dejó escapar un suspiro silencioso, y la comisura de su boca se levantó apenas, como si buscara igualar la alegría de su hija. En los días que siguieron a su primer encuentro con Emma, Sofía decidió mantener las cosas simples. No presionó a la niña para que hablara o jugara. En cambio, creó un ritual tranquilo. Cada tarde, a la misma hora, preparaba algo en la cocina. A veces era una sopa, otras un pastel, y en ocasiones solo pan con mantequilla y hierbas. Siempre dejaba la puerta de la cocina abierta, no para invitar directamente a nadie, sino para dejar que los aromas se esparcieran por el pasillo. No hablaba mucho de ello con los demás empleados, y a nadie parecía molestarle su nuevo hábito. Los 2 primeros días, Emma no apareció. Sofía continuó de todos modos, pelando papas, rebanando pan, hirviendo pasta, todo mientras tarareaba suavemente. Al tercer día, notó una pequeña sombra en el pasillo. No levantó la vista de inmediato. Sabía que era Emma. La niña estaba de pie justo en el borde de la puerta, con su pequeño cuerpo apoyado contra la pared. No hablaba, solo observaba con esos ojos curiosos y cautelosos. Sofía mantuvo sus manos ocupadas, cortando zanahorias en rodajas finas y luego echándolas en una olla con un suave chapoteo. Habló con voz tranquila, describiendo sus acciones como si hablara consigo misma. Ahora las zanahorias entran. Deben cocinarse hasta que estén blandas. No se giró ni pidió a Emma que se acercara. Simplemente continuó con su trabajo. El aroma de las verduras hirviendo comenzó a llenar la habitación, y el leve sonido de una cuchara chocando contra la olla pareció atraer a Emma. Avanzó lentamente, con sus pequeños zapatos haciendo casi ningún ruido sobre las baldosas de la cocina.
Se detuvo a pocos pasos de la encimera, sus ojos siguiendo cada movimiento de las manos de Sofía. Esta la miró brevemente, lo suficiente para sonreír, y luego volvió la vista a la tabla de cortar donde estaba picando cebollas. «Esto hará la sopa más dulce», explicó en voz baja, con un tono sereno y natural. Agregó una pizca de sal a la olla y le dio una suave vuelta. Emma avanzó otro paso, quedando ahora justo al lado de la encimera. Apoyó su mano sobre el borde, sus dedos golpeando suavemente como si probara el espacio. Sofía deslizó la cuchara de madera hacia ella, sin imponer, solo ofreciendo. «¿Quieres removerlo?», preguntó, manteniendo los ojos en la olla. Emma dudó. Luego tomó la cuchara, dando a la mezcla una vuelta lenta y cuidadosa. Sus movimientos fueron vacilantes al principio, pero pronto encontró un ritmo, observando cómo los colores se mezclaban en el caldo humeante. Sofía no la corrigió ni le dijo que tuviera cuidado. En su lugar, siguió añadiendo ingredientes, dejando que Emma formara parte del proceso sin demasiada atención sobre ella. Desde ese día, la cocina comenzó a cambiar. Ya no era solo un lugar para preparar comida. Se convirtió en un pequeño centro de calidez, en una casa que había parecido demasiado grande y demasiado silenciosa. Cada tarde, Sofía estaba allí cortando, removiendo, probando, y Emma aparecía a su propio tiempo. A veces ayudaba desde el principio. Otras veces, simplemente se sentaba en la encimera a mirar. Los aromas de pan fresco o de estofado hirviendo se extendían por los pasillos, reemplazando el olor frío de los muebles lustrados y las habitaciones intactas. Poco a poco, los colores empezaron a llenar el espacio. Verduras brillantes en la encimera, un paño de cocina rojo colgado en la manija del horno, un pequeño plato de galletas enfriándose junto a la ventana. La presencia de Emma también trajo pequeños sonidos. El raspar de una silla en el suelo, el tintinear de una cuchara, incluso alguna que otra risita cuando ocurría algo inesperado, como la masa pegándose a sus dedos. Nadie le había dicho que debía estar allí, y eso era lo que lo hacía funcionar. Venía porque quería, y Sofía la trataba como si siempre hubiera pertenecido allí. Esta rutina, por simple que fuera, comenzó a suavizar la tensión que antes flotaba en el aire. La cocina, antes fría e impersonal, estaba convirtiéndose en el corazón del hogar. Alexander empezó a notarlo. Al principio fue sutil. Pasaba frente a la puerta de la cocina camino a su despacho y escuchaba voces bajas, el sonido de cuchillos cortando o la risa ligera de Emma. Una noche, la curiosidad pudo más que él y se detuvo justo afuera de la puerta. Dentro, Sofía amasaba pan en la encimera, con las mangas arremangadas, mientras Emma espolvoreaba harina sobre la superficie. No había incomodidad ni conversación forzada, solo un flujo constante de pequeñas tareas y una calma compartida. Alexander no entró. Se quedó apoyado contra la pared, lo suficientemente oculto para que no lo notaran. Sus ojos siguieron cada movimiento de Emma y, por primera vez en mucho tiempo, la vio completamente concentrada en algo. No estaba distraída ni aislada. Estaba allí, presente en el momento. Tenía harina en el cabello y las mejillas enrojecidas por el calor del horno. Alexander no pudo evitar notar la diferencia con unas semanas atrás, cuando apenas hablaba con nadie. Se quedó más tiempo del que había planeado, observando cómo Sofía dejaba que Emma llevara la iniciativa en ciertos pasos, sin apurarla ni corregirla con dureza. Era como si la cocina se hubiera convertido en un espacio seguro, un lugar donde Emma no tenía que preocuparse por cometer errores. En los días siguientes, las visitas silenciosas de Alexander se hicieron más frecuentes. A veces llegaba justo a tiempo para ver a Emma probar la sopa y darle a Sofía un pequeño gesto de aprobación. Otras veces la sorprendía sentada con las piernas cruzadas sobre la encimera, pelando guisantes o partiendo chocolate en trozos pequeños. Nunca interrumpía, y ellas nunca lo llamaban para entrar, pero no le importaba. Le bastaba con mirar, con ver cómo poco a poco regresaba la chispa de vida a su hija. El lugar olía distinto ahora, más vivido,
más como un espacio donde ocurrían momentos reales. Incluso el resto del personal había comenzado a comentar que la casa se sentía más cálida, aunque no podían explicar por qué. Alexander lo sabía. Era esta rutina, esta conexión silenciosa entre Sofía y Emma, lo que estaba cambiándolo todo. Una tarde, mientras el sol caía afuera, volvió a encontrarse en la puerta, apoyado en silencio mientras Emma removía una olla con total concentración. Sofía estaba a su lado, explicándole algo sobre añadir especias, con una voz tranquila y firme. Alexander permaneció allí, sin decir nada, simplemente contemplando a su hija, atenta, curiosa y, a su manera, feliz de nuevo. Sofía estaba limpiando uno de los cajones bajos de la cocina, arrodillada en el suelo de baldosas con un trapo y una pequeña cesta para organizar los objetos. La mayoría de lo que encontraba era común: viejas tarjetas de recetas, un par de cucharas medidoras rotas y paños de cocina desparejados doblados en pilas irregulares. Al apartar un montón de servilletas, su mano tocó algo diferente. Era una hoja de papel doblada, algo arrugada, con los bordes suaves de tanto ser manipulada. Curiosa, la abrió con cuidado. La escritura era irregular, claramente de una niña. Las palabras eran cortas y simples, pero la hicieron detenerse. Era una nota de Emma escrita para su difunta madre. El mensaje decía que sentía no haber comido el día anterior y prometía que intentaría portarse bien. El pecho de Sofía se apretó al leerlo. La idea de que una niña se disculpara por algo tan pequeño y con una madre que ya no estaba le golpeó de una manera imposible de ignorar. No sabía cuándo se había escrito la nota, pero el papel se sentía viejo y la tinta estaba un poco desvanecida. Sin hacer ruido, Sofía la dobló exactamente como estaba y la colocó de nuevo en el cajón donde la había encontrado. Cerró el cajón lentamente, como sellando un recuerdo, pero las palabras se quedaron con ella. Llevó ese peso en silencio, decidiendo no mencionarlo a nadie. Sabía que no le correspondía sacarlo a la luz todavía, pero también sabía que nunca lo olvidaría. El resto del día transcurrió en una rutina tranquila. Sofía continuó con su trabajo habitual, preparando comidas, ordenando la cocina y tachando pequeñas tareas de su lista. Notó la presencia de Emma por la casa, a veces en el pasillo, a veces junto a la ventana, pero aquella tarde no hablaron mucho. La nota había cambiado la manera en que Sofía miraba a la niña. Siempre había sentido que había dolor bajo el silencio de Emma, pero ahora tenía una pequeña prueba. Esa noche después de la cena, Sofía estaba en la cocina enjuagando los platos cuando oyó pasos suaves detrás de ella. Emma estaba allí con el pequeño peluche que solía llevar. No habló de inmediato, pero su expresión era diferente, menos a la defensiva, casi tímida. Tras una pausa, preguntó en voz baja: «¿Puedes llevarme a la cama esta noche?». Era una petición sencilla, pero Sofía entendió que significaba algo importante. Sin dudar, se secó las manos y asintió. Caminaron juntas por el pasillo hacia la habitación de Emma, con la luz tenue de las lámparas creando manchas cálidas sobre la alfombra. Dentro, Emma se metió en la cama mientras Sofía le subía la manta hasta los hombros. Emma se recostó de lado, abrazando su peluche, mientras Sofía se sentaba en la silla junto a la cama. No intentó iniciar una conversación ni contar un cuento, simplemente se quedó allí, presente, mientras la respiración de Emma empezaba a volverse lenta. De vez en cuando los ojos de la niña se abrían un instante para asegurarse de que Sofía seguía allí, y cada vez encontraba la misma mirada firme y tranquilizadora. Sofía mantenía una postura relajada, una mano descansando en el reposabrazos y la otra en su regazo. El silencio se alargó, pero no era incómodo, era estable, como una promesa muda de que no se iría hasta que Emma se durmiera. Poco a poco, el cuerpo de la niña se aflojó, sujeta del peluche se relajó, y el sueño empezó a dominarla. Sofía observó cómo su rostro se suavizaba, cómo desaparecía poco a poco la tensión de su frente. Sintió una oleada de protección que no podía explicar del todo, como si le hubieran confiado un pequeño pedazo de confianza, y fuera su deber cuidarlo.
Permaneció incluso después de que la respiración de Emma se asentara en el ritmo profundo del sueño, asegurándose de que estuviera verdaderamente en reposo antes de pensar en moverse. En ese mismo momento, la puerta se abrió ligeramente. Alexander estaba en el umbral, la luz del pasillo delineando su figura. Había ido a revisar a su hija, esperando encontrarla dormida sola. Pero en su lugar vio a Sofía, sentada en silencio a su lado. Por un instante no se movió ni habló. Sus ojos pasaron de Sofía a Emma, notando lo tranquila que se veía su hija, algo que había sido raro durante tanto tiempo. Sintió agitarse algo dentro de él, algo para lo que no estaba preparado. No era exactamente ira ni celos, sino un miedo profundo y desconocido. Ver a su hija encontrar consuelo en otra persona le hizo darse cuenta de que esa nueva conexión era fuerte, quizá más fuerte que cualquier cosa que él mismo le había dado en meses. Ese pensamiento lo inquietó. Se quedó en la puerta más tiempo del que pensaba, sin saber si entrar o marcharse. El miedo no era por Sofía en sí, sino por perder el papel que él debía haber tenido en la vida de su hija. En silencio volvió a cerrar la puerta a medias, dejándolas bajo el suave resplandor de la lámpara de noche. Y mientras regresaba por el pasillo, la imagen de Sofía y Emma permaneció con él, recordándole un vínculo que crecía más rápido de lo que podía controlar. La tormenta comenzó a última hora de la tarde, con nubes oscuras reuniéndose rápidamente sobre la mansión. Al principio fue solo lluvia golpeando fuerte contra las ventanas, pero pronto el viento se levantó, sacudiendo contra ventanas y doblando los árboles del jardín. Sofía estaba en la cocina terminando de limpiar cuando las luces empezaron a parpadear. Miró hacia el pasillo, ya sospechando lo que vendría. Luego, con un último destello, la electricidad se apagó por completo. El silencio que siguió se rompió solo con el golpeteo de la lluvia en el techo y el retumbar lejano de los truenos. Casi de inmediato, escuchó pasos rápidos, y Emma apareció en la puerta de la cocina. Sus ojos estaban muy abiertos, y se aferraba fuerte a las mangas de su suéter. Sofía no necesitó preguntar. Pudo ver el miedo en su rostro. Recordó lo que Alexander le había contado. La madre de Emma había muerto un día de lluvia. Para Emma, las tormentas no eran solo mal clima, eran un recuerdo doloroso. Sin perder tiempo, Sofía se agachó a su altura y habló con calma, asegurándole que todo estaba bien. Buscó en un cajón de emergencia y encontró unas linternas a pilas. En lugar de simplemente entregarle una, Sofía decidió transformar el momento en algo más suave, menos aterrador. Sacó frascos vacíos de un armario y colocó una linterna dentro de cada uno, dejando que la luz se expandiera en un resplandor cálido y disperso. «Estos», le dijo a Emma, «son nuestros tarros de estrellas. Mantendrán la oscuridad alejada». Los ojos de Emma se detuvieron en los frascos, y poco a poco la curiosidad fue reemplazando al miedo. Sofía colocó los frascos a lo largo del suelo del pasillo, creando un pequeño camino iluminado. Luego se sentó con Emma justo en medio de él. La niña se quedó cerca, aún tensa, pero no tan rígida como antes. Sofía comenzó a tararear una melodía antigua que recordaba de su propia infancia, una que su abuela solía cantar. Después de unos momentos, empezó a entonar las palabras suavemente, con voz baja y firme. Emma se apoyó en ella, sosteniendo su peluche en una mano mientras observaba las luces tenues parpadear dentro de los frascos. La tormenta afuera no se detuvo, pero allí, en ese pequeño tramo de pasillo, parecía lejana. Los minutos pasaron despacio. El trueno seguía retumbando a lo lejos y las gotas pesadas de lluvia golpeaban contra el vidrio, pero el resplandor de los frascos de estrellas hacía que el espacio se sintiera seguro. Emma empezó a relajarse, sus hombros bajaron, y su agarre sobre el peluche se aflojó. Sofía continuó cantando, repitiendo los versos con el mismo ritmo tranquilo. En un momento, los labios de Emma se movieron apenas, intentando seguir las palabras. Sofía no llamó la atención sobre ello. Simplemente siguió, dejando que el momento permaneciera callado y natural. Al cabo de un rato, Emma apoyó la cabeza en el brazo de Sofía. Con los ojos medio cerrados,
La luz de los frascos se reflejaba débilmente en su rostro, suavizando sus facciones en la penumbra. Sofía ajustó su posición para que Emma pudiera apoyarse con más comodidad, rodeándola con un brazo de manera suelta. Sintió cómo la respiración de la niña se volvía lenta mientras se dejaba llevar por el sueño. Afuera, la tormenta seguía siendo fuerte, pero Emma ya no se estremecía cuando sonaban los truenos. Las dos permanecieron allí, rodeadas por el suave círculo de luz, hasta que la respiración de Emma se volvió completamente uniforme. Casi una hora después, la puerta principal se abrió. Alexander entró, sacudiéndose la lluvia del abrigo y pasándose una mano por el cabello mojado. Había quedado atrapado afuera por asuntos de trabajo y su ropa estaba húmeda por el aguacero. Dejó su maletín sobre una mesa y miró hacia el pasillo, curioso por el resplandor tenue que venía del suelo. Al acercarse, la escena lo detuvo en seco. Sofía estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared, un brazo alrededor de Emma dormida. La cabeza de la niña estaba apoyada en su pecho y su pequeño peluche descansaba en su regazo. A su alrededor, los frascos brillaban suavemente, proyectando pequeños charcos de luz que titilaban con cada movimiento de las linternas dentro. Alexander se quedó inmóvil, observando sin decir una palabra. Notó la expresión de paz en el rostro de Emma, tan distinta de la mirada distante y recelosa que solía tener. Le impresionó lo completamente tranquila que parecía, incluso con la tormenta todavía rugiendo afuera. Dio un paso hacia adelante en silencio, sin querer molestarlas. Se agachó junto a ellas, sus ojos pasando de Sofía a su hija. Una realización empezó a formarse en su mente, tan incómoda como clara. Siempre había creído que mantener a Emma a salvo significaba protegerla del daño, mantener su rutina estable, asegurarse de que tuviera todo lo necesario. Pero al mirarla ahora, durmiendo en los brazos de otra persona, entendió que seguridad no era lo mismo que consuelo. Ella había estado necesitando algo más que protección física. Le faltaba una presencia, alguien que simplemente se quedara con ella cuando aparecía el miedo. Ese pensamiento pesó sobre él. Permaneció allí un rato, los tres rodeados por el resplandor suave de los frascos, hasta que finalmente se recostó contra la pared, dejando que el silencio se asentara. Afuera, la tormenta seguía. Pero allí, en el cálido círculo de luz, ya no importaba. Se descubrió observando a Sofía con más atención. Ella no estaba haciendo nada grandioso ni complicado. No contaba historias, ni prometía que nada malo sucedería. Simplemente estaba allí, con los brazos firmes alrededor de Emma, el cuerpo inmóvil y sereno. Alexander comprendió que eso era algo que él no le había dado a su hija en mucho tiempo. Tiempo sin distracciones, tiempo sin prisas. Sintió gratitud y a la vez inquietud, inseguro de cómo ocupar ese lugar él mismo. Por ahora no lo intentó. En cambio, acomodó su posición, sentándose por completo en el suelo junto a ellas. No habló, no se movió. Simplemente se quedó allí mientras los minutos se estiraban. De vez en cuando, Sofía lo miraba, con una expresión inescrutable, pero no rompía el silencio. En esa quietud compartida, Alexander sintió una mezcla extraña de emociones. Alivio porque Emma había encontrado consuelo, y un temor persistente de que, si no tenía cuidado, podría perder la cercanía que quería recuperar con ella. Aún así, permaneció. Y cuando la lluvia finalmente comenzó a amainar afuera, los tres seguían allí, rodeados por sus pequeñas estrellas brillantes. Era un espacio largo y estrecho, con ventanales altos a ambos lados y filas de plantas en macetas, la mayoría caídas por descuido. Las baldosas del suelo estaban cubiertas por una fina capa de polvo y el aire olía levemente a tierra y hojas secas. Nadie había entrado allí en mucho tiempo. Sofía no sabía mucho sobre esa habitación hasta una tarde tranquila, cuando estaba en la cocina con Emma. La niña dibujaba en un trozo de papel cuando se detuvo. Miró hacia el pasillo y habló en voz baja. «Mamá solía cuidar las flores allí», dijo, casi como si probara las palabras.
Sofía la miró, pero no hizo preguntas. Podía notar que Emma no estaba lista para hablar más de eso. En su lugar, simplemente asintió, dejando que el momento pasara. Más tarde ese día, mientras caminaba por el pasillo trasero, Sofía notó por primera vez las puertas de vidrio polvorientas. No las abrió. Pensó en lo que Emma había dicho y decidió esperar a que la niña lo mencionara de nuevo en vez de presionarla. Pasaron varios días antes de que el tema regresara. Emma apareció en la cocina una mañana tardía, abrazando su peluche y con una expresión vacilante. ¿Quieres verlo?, preguntó. Sofía no necesitó preguntar a qué se refería. Se secó las manos, sonrió y asintió. Emma la condujo por el pasillo hasta las puertas de vidrio cerradas. Las empujó con un pequeño esfuerzo, y un crujido suave resonó cuando las bisagras se movieron. Dentro, el jardín estaba en silencio, salvo por el leve goteo de agua en algún lugar. La mayoría de las plantas estaban marchitas, con las hojas caídas, pero algunas pocas tenían pequeños brotes verdes. La luz del sol se filtraba por los ventanales altos, iluminando partículas de polvo en el aire. Sofía entró despacio, dejando que Emma tomara la delantera. La niña caminó entre las hileras, deteniéndose para señalar ciertas macetas. Estas eran sus favoritas, dijo, tocando el borde de un gran macetero de cerámica. No se veía triste exactamente, más bien pensativa, como si recordara detalles que solo ella conocía. Sofía escuchó, respondiendo únicamente con asentimientos suaves. No quería convertir la visita en una conversación sobre la pérdida. Parecía más importante simplemente estar allí. En las visitas siguientes, el jardín de invierno se convirtió en un lugar de encuentro silencioso para ambas. No iban todos los días, pero siempre que Emma lo sugería, Sofía aceptaba. Comenzaron a llevar pequeños objetos, regaderas, un paño suave para limpiar el polvo de las macetas y, a veces, un paquete de semillas que Sofía había encontrado en la despensa. Trabajaban una al lado de la otra, sin apuro, hablando a veces y otras en silencio. Emma parecía saber exactamente dónde habían crecido ciertas flores, señalando macetas vacías y describiendo sus colores. Sofía seguía sus instrucciones, plantando donde Emma quería o recortando hojas con cuidado cuando se lo pedía. Poco a poco, el aire del lugar empezó a cambiar. El olor a tierra húmeda se intensificó y algunas plantas comenzaron a mostrar signos de recuperación. Los pasos de Emma se hicieron más seguros en ese espacio y pasaba más tiempo yendo de un lado a otro, revisando el progreso. No eran solo las plantas las que volvían a la vida. El jardín se estaba convirtiendo nuevamente en parte de su mundo diario. Una tarde, mientras Emma llenaba una regadera, Alexander regresó a casa más temprano de lo habitual. Al pasar por el pasillo trasero, notó que las puertas de vidrio estaban abiertas, algo poco común. Con curiosidad, se acercó y miró adentro. Lo que vio lo detuvo en steo. Sofía estaba arrodillada junto a una hilera de macetas pequeñas, con las manos cubiertas de tierra mientras presionaba suavemente la tierra fresca alrededor de un tallo. A su lado, Emma vertía agua con cuidado en otra maceta, con el rostro concentrado en la tarea. No había incomodidad entre ellas, ni señal de que fuera una actividad forzada. Se movían con facilidad una alrededor de la otra, enfocadas por completo en las plantas. La luz del sol hacía que la habitación se viera más cálida, el verde de las hojas más intenso. Por un momento, Alexander se quedó allí observando. Recordó la última vez que había estado en ese lugar, con su esposa, mucho antes de que el mundo de Emma cambiara. Entonces, el jardín estaba lleno de color y risas. Ahora, por primera vez en años, volvía a parecer vivo. Entró en silencio, sin querer interrumpir el ritmo. Emma no lo notó de inmediato. Estaba agachada, inspeccionando una pequeña flor que empezaba a florecer. Sofía levantó la vista brevemente y le hizo un gesto cortés, pero no interrumpió lo que estaba haciendo. No hacían falta explicaciones ni saludos. La escena hablaba por sí sola.
Alexander caminó lentamente por una de las hileras, observando las plantas y notando los cambios. Algunas aún luchaban por sobrevivir, pero otras se veían lo bastante sanas como para crecer fuertes otra vez. Se dio cuenta de que no se trataba solo de arreglar una sala o revivir plantas. Era darle a Emma un lugar donde pudiera crear nuevos recuerdos, diferentes de los que estaban marcados por la pérdida. Se quedó allí unos minutos, dejando que el silencio lo envolviera. En los días que siguieron, Alexander notó que Emma hablaba más seguido del jardín. Mencionaba cuando una planta se veía mejor o cuando ella y Sofía habían movido macetas para que recibieran más sol. Él podía darse cuenta de que ese espacio volvía a ser suyo, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como algo vivo de lo que ahora podía cuidar. Sofía nunca hacía discursos sobre sanar o seguir adelante. No intentaba explicar lo que significaba el jardín. Simplemente dejaba que Emma guiara, dándole las herramientas, el tiempo y la compañía para transformar ese lugar en algo nuevo. Eso era suficiente. Cuando Alexander pensaba en el momento en que había entrado y las había visto juntas, comprendía que algunos cambios no necesitaban ser planeados ni forzados. Solo necesitaban espacio para crecer. Y en el jardín de invierno, tanto Emma como las plantas habían encontrado ese espacio. Era una mañana tranquila en la mansión. Sofía limpiaba la encimera de la cocina después del desayuno cuando escuchó pequeños pasos detrás de ella. Se dio vuelta y vio a Emma parada en la puerta con un sobre en las manos. La niña no dijo nada al principio. Simplemente se quedó allí, sujetándolo con fuerza. Sofía se secó las manos con una toalla y se agachó para quedar a su altura. ¿Es para mí?, preguntó suavemente. Emma negó con la cabeza y respondió en voz baja, «Es para mamá». Su tono era sereno, no triste, pero en sus ojos había una seriedad especial. Sofía no hizo preguntas, simplemente asintió y esperó. Emma dio un paso adelante y colocó el sobre en sus manos. «Puedes mirar», añadió, casi como si hubiera ensayado esas palabras. Sofía lo abrió con cuidado y sacó una hoja doblada. Dentro había un dibujo hecho con crayones de colores vivos. Mostraba a 4 personas: Emma, Sofía, Alexander y una mujer flotando ligeramente sobre ellos, rodeada de pequeñas nubes azules y un sol amarillo. Todos en el dibujo sonreían. En la parte inferior, escrito con letras torcidas, estaban las palabras: «Ya estamos bien. Ella ayudó». Sofía entendió de inmediato quién era la mujer en el cielo. La madre fallecida de Emma estaba dibujada con una expresión serena, los brazos extendidos como si los cuidara. Sofía miró a Emma, que permanecía en silencio esperando una reacción. «Es hermoso», dijo en voz baja. No intentó añadir nada más porque sabía que el dibujo hablaba por sí solo. Volvió a doblar el papel con cuidado y lo guardó en el sobre. «¿Puedo mostrárselo a tu papá?», preguntó. Emma asintió sin dudar. Sofía se levantó, manteniendo el sobre seguro en sus manos, y juntas caminaron por el pasillo hacia el despacho de Alexander. Cuando llegaron a la puerta, Sofía llamó suavemente. La voz de Alexander las invitó a entrar, y lo hicieron. Estaba en su escritorio ordenando papeles, pero levantó la vista de inmediato al verlas. Sofía se acercó y le tendió el sobre. «Emma hizo esto», dijo simplemente. Alexander lo tomó, frunciendo un poco el ceño con curiosidad. Abrió el sobre y desplegó el dibujo. Al principio solo lo observó, sus ojos recorriendo lentamente cada figura, su mano detenida a medio camino mientras alisaba el papel sobre el escritorio. Cuando leyó las palabras al pie, «Ya estamos bien», ella ayudó. Se detuvo por completo. Sus ojos comenzaron a humedecerse y parpadeó varias veces, pero las lágrimas igual cayeron. Era raro que mostrara sus emociones tan abiertamente, especialmente frente a su hija, pero en ese momento no intentó ocultarlas. Su pecho subía y bajaba con fuerza,
y apretó los labios como si tratara de contenerse. Emma se acercó a él sin dudar. Lo abrazó por la cintura y apoyó la cabeza contra su cuerpo. Alexander soltó un suspiro tembloroso y colocó una mano en su espalda, estrechándola contra sí. La otra mano aún sostenía el dibujo, el papel temblando ligeramente entre sus dedos. Sofía se quedó a unos pasos, sin querer interrumpir, pero su presencia formaba parte de ese instante. Alexander lo sabía. Al cabo de un momento, levantó la vista hacia ella. Sus ojos estaban enrojecidos, su expresión aún vulnerable. Pero había algo más también: reconocimiento. Sin decir nada, extendió su mano libre hacia ella. No era solo un gesto. Llevaba un mensaje que Sofía podía sentir. Decía que él entendía lo que había hecho por Emma, y que estaba agradecido de una manera que las palabras no podían expresar. Sofía dio un paso adelante y tomó su mano brevemente, dándole un apretón firme y sereno antes de soltarla. No llenaron el silencio con explicaciones ni discursos largos. Emma permaneció en los brazos de su padre, y Alexander se quedó quieto, como si buscara anclarse en ese momento. El dibujo yacía abierto sobre el escritorio, sus colores brillando contra la madera oscura. Sofía sabía que probablemente se quedaría allí mucho tiempo, no guardado en un cajón, sino en un lugar donde Alexander pudiera verlo todos los días. Para él, no era solo un dibujo infantil. Era la prueba de un cambio, un giro que Alexander había estado esperando, pero que no había sabido crear por sí mismo. Para Emma, era un mensaje, uno que había logrado dar sin miedo ni vacilación. Y para Sofía, era una confirmación silenciosa de que todo lo que había hecho, la paciencia, las pequeñas rutinas, la presencia serena, había valido la pena. Que Alexander bajara su mano a un lado no terminó el gesto que había hecho hacia ella. Solo dejó claro que no necesitaba palabras para perdurar. Era tarde en la tarde, y el patio estaba lleno de movimiento. Emma corría por el césped con una pelota pequeña, riendo mientras Sofía intentaba atraparla. El aire era cálido, y la luz del sol poniente alargaba las sombras en el jardín. Alexander apareció en la puerta trasera, aún con la ropa de trabajo pero sin chaqueta. Observó un momento antes de bajar al césped. ¿Necesitan otro jugador?, preguntó, y Emma gritó, «Sí», sin dudar. Sofía sonrió levemente y entregó la pelota a la niña para que iniciara la siguiente ronda. Inventaban reglas simples sobre la marcha, lanzando la pelota, persiguiéndose en círculos amplios y riendo cuando alguien no lograba atraparla. Para ser un hombre que solía mostrarse serio y controlado, Alexander resultó sorprendentemente rápido, rodeando a Emma para bloquearle el paso y exagerando movimientos para hacerla reír más fuerte. Sofía se unió también, entrelazándose entre ambos, y el juego se volvió más caótico a cada minuto. En un momento, Alexander se lanzó para interceptar un pase de Sofía hacia Emma. Sus zapatos resbalaron en el césped húmedo, y en un instante, perdió el equilibrio. Sofía intentó sostenerlo, pero en lugar de estabilizarlo, el impulso la arrastró también. Cayeron juntos al suelo con un golpe seco. Sofía quedó medio de lado, medio sobre él, y por un momento ambos se quedaron allí, riendo de lo ridículo de la escena. Emma, a unos pasos de distancia, soltó carcajadas, claramente divertida. Cuando la risa comenzó a desvanecerse, Sofía se dio cuenta de que la mano de Alexander aún estaba en su brazo. Estaban lo bastante cerca para que ella notara el cambio en su expresión. Todavía sonreía, pero con un matiz más suave, casi curioso. Ninguno de los dos habló. Sus miradas se encontraron y el resto del patio pareció detenerse por un instante. Sin pensarlo demasiado, Alexander se inclinó, y Sofía no se apartó. Sus labios se rozaron brevemente, apenas un beso ligero, terminado en segundos, pero suficiente para dejar un peso en el aire. Se separaron casi al mismo tiempo, ambos muy conscientes de lo que acababa de suceder. Alexander fue el primero en hablar. Su voz era tranquila pero firme. «Eso fue un error», dijo, su mirada fija en ella.
No lo dijo con enojo, sino con una cierta firmeza, como trazando una línea que ninguno debía volver a cruzar. Miró hacia Emma, que ahora estaba entretenida rodando la pelota por la hierba, y luego regresó a Sofía. «Eres importante en su vida», continuó, «y necesito que eso se mantenga exactamente así, profesional». Ella simplemente asintió, con el rostro neutro, aunque por dentro sus pensamientos corrían. Sabía que tenía razón al proteger a Emma de cualquier confusión. Pero eso no borraba el hecho de que el beso había ocurrido. Se incorporó, sacudiéndose la hierba de la ropa. Alexander también se levantó. Y sin otra palabra, reanudaron el juego con Emma, fingiendo que nada había cambiado. Pero ambos sintieron el cambio, no dicho, pero innegable. En los días que siguieron, la diferencia entre ellos se volvió más clara. Seguían hablando cuando era necesario. Seguían coordinándose sobre las rutinas y necesidades de Emma. Pero algo en su tono había cambiado. Había más distancia entre ellos. Pequeña, sutil, pero siempre presente. Sofía notó que Alexander evitaba momentos en los que pudieran estar a solas. Era educado, respetuoso, pero cuidadoso. Ella imitó su actitud, limitando sus interacciones con él estrictamente a Emma o asuntos de la casa. Para Emma, nada parecía distinto. Su risa y energía alrededor de ellos seguían igual. Pero para Sofía y Alexander, la memoria de aquel breve instante en el patio permanecía, no dicha, pero imposible de borrar. El mismo jardín trasero se sentía distinto para Sofía ahora. Cada vez que salía afuera, recordaba la caída, las risas y esos segundos en que todo se había detenido antes del beso. No se detenía a pensarlo abiertamente, pero se mantenía en su mente, una mezcla de calidez y precaución. Alexander lo llevaba también, aunque no mostraba señales de querer hablar del tema. En su lugar, ambos continuaron, atados por el acuerdo tácito que él había marcado ese día. Y, sin embargo, bajo la superficie, el aire entre ellos contenía esa tensión silenciosa. Un recordatorio de que algunas líneas, una vez rozadas, nunca pueden dejar de existir, aunque jamás se crucen de nuevo. La discusión comenzó a última hora de la tarde, en medio de una conversación sobre las tareas escolares y rutinas de Emma. No fue ruidosa ni llena de gritos, pero la tensión era evidente. Alexander creía que Emma necesitaba reglas más estrictas, más disciplina en su vida diaria. Sofía no estaba de acuerdo, decía que la niña ya había pasado por demasiado y que lo primero que necesitaba era un espacio donde sentirse segura. Fueron y vinieron durante varios minutos, cada uno intentando explicar su punto de vista, ninguno dispuesto a ceder del todo. Emma había estado en la sala, coloreando en silencio en la mesa, pero en algún momento durante la discusión desapareció sin que ninguno lo notara. Cuando la conversación terminó finalmente en silencio, Sofía miró hacia la sala y sintió un sobresalto. La silla de Emma estaba vacía, y su cuaderno de dibujos seguía abierto sobre la mesa. La llamó primero en voz baja y luego más fuerte, pero no hubo respuesta. Alexander se unió a la búsqueda, revisando la cocina, los pasillos e incluso el jardín trasero. Cuanto más tiempo pasaba sin encontrarla, más pesaba la preocupación. Mientras Sofía estaba en el pasillo pensando en posibles lugares donde Emma podría haber ido, un recuerdo surgió. Emma había mencionado una vez una casa de cristal, un invernadero viejo en el extremo de la propiedad que ya nadie usaba. Hacía años que Sofía ni siquiera pensaba en él, pero algo en su instinto le dijo que ahí podía estar la niña. Sin perder tiempo, tomó un suéter ligero y salió deprisa, sus zapatos crujiendo sobre el sendero de grava. El aire afuera era más fresco que dentro, y el jardín estaba en silencio, salvo por el suave sonido de las hojas agitadas por el viento. Caminó rápido, la vista fija en el camino, hasta que la silueta del invernadero apareció a lo lejos, con los paneles de vidrio empañados por el polvo y las marcas de lluvia de los años. La puerta estaba entreabierta.
Sofía se acercó y la empujó con suavidad. Los goznes chirriaron. Dentro, el aire era más cálido y olía levemente a tierra húmeda. Filas de macetas viejas y estantes de madera cubrían las paredes, la mayoría llenas de telarañas. En la esquina del fondo, detrás de una caja volcada, vio un pequeño movimiento. «Emma», llamó en voz baja. Hubo una pausa y luego apareció el rostro de la niña, con los ojos muy abiertos y las mejillas enrojecidas. Se veía asustada, pero no por estar sola. Sofía se agachó y se acercó despacio, cuidando de no apresurarla. «Pensé que te habías ido», dijo Emma con una voz pequeña, aferrando fuerte su peluche. El pecho de Sofía se apretó con esas palabras. Entendió que no se trataba solo de esconderse, sino del miedo a perder a alguien de nuevo. Extendió su mano, la palma hacia arriba. «No me voy a ir a ninguna parte», dijo con firmeza. «Estoy aquí porque quiero, no porque alguien me obligue, y me voy a quedar». Emma la miró un largo instante antes de poner lentamente su pequeña mano en la de Sofía. Justo entonces, se oyeron pasos que se acercaban desde fuera, y Alexander apareció en la entrada. Su expresión pasó de preocupación a alivio en cuanto las vio. Entró. Sus ojos se movieron de Sofía a Emma. «Lo siento», dijo, con la voz más baja de lo habitual. «No quise que nuestra charla te hiciera sentir así». Se agachó para quedar a la altura de Emma. «Nadie va a mandar a Sofía lejos. Ella es parte de esto y no se va a ir». Emma los miró a ambos como asegurándose de que lo decían en serio. Alexander le dio un pequeño asentimiento a Sofía, no como disculpa por su desacuerdo, sino como reconocimiento a la confianza que ella había construido. La tensión de antes pareció disiparse un poco. Sofía apretó suavemente la mano de Emma antes de ponerse de pie y ayudarla a levantarse. Los tres caminaron de regreso a la casa juntos. Emma mantuvo su mano firmemente en la de Sofía, frenando el paso cada vez que sentía que el agarre se aflojaba. Alexander caminaba del otro lado, echándoles miradas de vez en cuando, pero sin romper el silencio. El aire se sentía distinto ahora, no del todo ligero, pero más calmado. Cuando llegaron a las escaleras traseras, el sol ya se estaba poniendo, bañando el jardín en un resplandor cálido. Dentro, Emma no soltó la mano de Sofía hasta que llegaron a la sala. Alexander se quedó cerca, observándolas. Algo cambió en su expresión, no de manera dramática, pero lo suficiente para ser claro. Estaba empezando a darse cuenta de que lo que sucedía ahí no encajaba con la imagen de familia que había tenido en mente. No era tradicional, ni había sido planeado, pero estaba formándose de todas formas. No dijo nada más esa noche, pero el pensamiento se quedó con él. Ver a Emma tan unida a Sofía y ver cómo Sofía respondía sin dudar, hacía imposible ignorar que aquello no era solo un arreglo o un trabajo. Era un lazo construido poco a poco, con pequeños momentos y promesas silenciosas. Y se estaba convirtiendo en la base de algo real. Alexander sabía que aceptarlo podría significar dejar atrás algunas de sus viejas ideas, pero al verlas acomodarse juntas en el sofá, con Emma entre ellas, no pudo negar que eso, exactamente como era, se sentía más sólido que cualquier cosa que hubiera imaginado antes. Sofía lo había estado pensando durante días, la sensación creciendo con cada pequeño momento compartido con Emma, y con la tensión callada entre ella y Alexander. Lo que había empezado como un trabajo, ahora estaba enredado con emociones que no estaba segura de deber tener. Se repetía a sí misma que no era correcto quedarse si las líneas entre lo personal y lo profesional seguían difuminándose. Esa mañana, antes de que alguien más se despertara, se sentó a la mesa de la cocina con 2 sobres delante. Uno estaba dirigido a Emma, escrito con palabras cuidadosas y sencillas que una niña pudiera entender. Le agradecía por confiar en ella, le recordaba lo valiente que era, y le pedía que siguiera regando las plantas del jardín de invierno. La otra carta era para Alexander. Esa era más corta, más formal, pero también honesta. Explicaba que creía que irse era la mejor decisión para todos. Dobló ambas cartas, las dejó en un lugar visible y luego recogió su bolso en silencio.
La casa estaba en calma, salvo por el débil sonido de la lluvia que caía desde el amanecer. Caminó por el pasillo, echando una última mirada a las habitaciones que ya le eran tan familiares. Al pasar por la cocina, dudó un instante al ver el dibujo de Emma todavía prendido al costado del refrigerador. El de los 4 juntos con el mensaje: «Estamos bien ahora». El pecho se le apretó, pero se obligó a seguir andando. En la puerta principal tomó su paraguas, salió y se dirigió hacia la verja al borde de la propiedad. La grava crujía bajo sus zapatos y la lluvia golpeaba rítmica contra el paraguas. Se dijo a sí misma que no mirara atrás. Cada paso se sentía más pesado, como si una parte de ella quisiera detenerse, pero siguió adelante, repitiendo en silencio que era lo mejor. Llegó a la verja y dejó su bolso en el suelo para buscar la llave. Justo cuando la introducía en el candado, una voz la llamó por su nombre. Se giró, sorprendida, y vio 2 figuras corriendo hacia ella bajo la lluvia. Emma iba delante, sosteniendo un gran cartón sobre la cabeza, aunque ya estaba húmedo y doblándose por los bordes. Alexander venía detrás, sin paraguas, con la ropa empapada y el cabello pegado a la frente. Cuando llegaron, Emma giró el cartón hacia ella. En letras grandes y torpes había un mensaje: «Por favor, quédate». Las palabras eran apresuradas y desordenadas, pero su significado era claro. Sofía se quedó inmóvil, con las manos aún en la verja, mientras Emma la miraba con ojos grandes y suplicantes. Alexander respiraba con dificultad, el agua escurriendo por su mandíbula. No perdió tiempo en explicaciones. «No necesitamos lo perfecto», dijo, con voz firme a pesar de la lluvia. «Solo te necesitamos a ti». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, simples pero directas. Sofía sintió que la garganta se le cerraba, la tensión acumulada derramándose de golpe. Emma dio un paso al frente y le tomó la mano libre. «Dijiste que no te irías», le recordó suavemente, casi igual que el día en el invernadero. El paraguas de Sofía se inclinó mientras aflojaba el agarre. Miró entre los dos, el rostro esperanzado y lloroso de Emma y la mirada firme de Alexander. Algo dentro de ella cedió. La razón que había usado para convencerse de irse ya no tenía la misma fuerza que una hora antes. Comprendió que irse no protegía a nadie. Solo era huir de lo que habían construido juntos. Sofía se arrodilló para quedar a la altura de Emma. «Está bien», dijo con voz temblorosa. «Me quedo». El rostro de Emma se iluminó de inmediato y rodeó su cuello con los brazos. Alexander soltó un suspiro que sonó casi a alivio. La lluvia seguía cayendo, empapando el suéter de Sofía, pero ya no le importaba. Alexander tomó su bolso y se lo colgó al hombro. «Vamos adentro», dijo, ahora con un tono más suave. Los 3 caminaron de regreso a la casa juntos, Emma en medio, aferrada con fuerza a la mano de Sofía. El sendero de grava estaba mojado y resbaladizo, pero sus pasos eran más ligeros que antes. Dentro, el calor de la casa los envolvió, reemplazando el frío de la lluvia. Sofía dejó su paraguas a un lado y Alexander puso su bolso junto a las escaleras como si nunca se hubiera movido. Emma desapareció un momento, solo para volver con una toalla, insistiendo en que Sofía se secara el cabello. Alexander permaneció cerca, observándolas, con una leve sonrisa en el rostro. No la educada de siempre, sino algo real. Por primera vez en días, el aire entre ellos no estaba tenso. Se sentía diferente, más tranquilo, más claro. El miedo a perder lo que tenían fue reemplazado por el alivio de saber que aún seguía allí. No hablaron de lo que había pasado en la verja. No lo necesitaban. En ese entendimiento callado y compartido, los 3 sabían que habían elegido lo mismo: quedarse. Y mientras la lluvia seguía cayendo afuera, volvieron a instalarse en la calle, no como empleador, empleada y niña, sino como algo que empezaba a sentirse otra vez como una familia. Habían pasado meses desde el día en la verja.
y la vida en la mansión se había asentado en una nueva clase de normalidad. La cocina, antes un espacio silencioso e impersonal, se había convertido en el corazón del hogar. Aquella tarde estaba llena de movimiento y del olor a vainilla, mientras Sofía y Emma trabajaban juntas en el mostrador preparando un pastel. Emma estaba más segura en la cocina ahora. Rompía los huevos sin dudar, medía la harina con manos entrenadas e incluso le recordaba a Sofía cuándo era el momento de revisar la luz de precalentamiento del horno. La risa fluía fácilmente entre ellas, con pequeñas bromas sobre quién era más desordenada o quién tenía la mejor técnica para mezclar. Al otro lado del mostrador, Alexander se apoyaba en un taburete, observando un rato antes de decidir unirse. Se remangó la camisa, tomó el batidor de la mano de Sofía y empezó a revolver con una seriedad exagerada, haciendo reír a Emma tan fuerte que casi se le cayó una cuchara. Los tres se movían con facilidad alrededor del otro, sin pausas incómodas, sin titubeos, solo un ritmo compartido que habían construido con el tiempo. La mezcla del pastel estuvo lista antes de lo esperado y, mientras se horneaba, se ocuparon de limpiar el mostrador y preparar el glaseado. Alexander intentó hacer remolinos decorativos en un plato de práctica, fracasando estrepitosamente, lo que provocó otra oleada de risas imparables en Emma. Sofía negó con la cabeza, sonriendo, y le mostró cómo sostener correctamente la manga pastelera. El aire estaba cálido. El zumbido suave del horno llenaba el fondo, y el aroma del pastel comenzaba a invadir la habitación. Era en momentos como ese, simples, ordinarios, cuando los cambios de los últimos meses se hacían más visibles. Emma ya no se quedaba al margen, ni mantenía la distancia. Estaba plenamente presente, bromeando con su padre, limpiando harina de la mejilla de Sofía, moviéndose por la cocina como si fuera suya. Alexander también parecía distinto, más relajado, más dispuesto a ser parte de los pequeños momentos desordenados, en lugar de solo observar desde lejos. Cuando el pastel se enfrió y estuvo cubierto de glaseado, Emma corrió a la sala y regresó con una vieja cámara. «Necesitamos una foto», anunció. Sin esperar respuesta, colocó la cámara en el mostrador y programó el temporizador. Sofía se puso a un lado de Emma, Alexander al otro. Emma alzó la mano y tomó las de ambos, tirando de ellos para que sus hombros se tocaran. La cámara hizo clic, captándolos sonriendo, un poco agitados de tanto reír. Después de la foto, Emma se quedó un segundo en su lugar, mirándolos. «¿Qué somos ahora?», preguntó de repente, con voz curiosa pero sin duda. Alexander miró a Sofía, luego a su hija. Apretó su mano con firmeza y extendió la otra para tomar la de Sofía también. Su respuesta fue sencilla. «Somos una familia». No hubo pausa, ni titubeo, solo la verdad dicha con certeza. El rostro de Emma se iluminó y los abrazó a ambos con fuerza, antes de salir corriendo a buscar un marco para la foto. Sofía permaneció donde estaba, su mano aún en la de Alexander, un instante más. Ninguno habló, pero no hacía falta. La respuesta que él había dado bastaba para los dos. Emma regresó con un pequeño marco de madera que había encontrado en un cajón, y juntos colocaron la foto dentro. La apoyó sobre el mostrador de la cocina, recostada contra la pared, cerca del lugar donde los tres habían estado cocinando. No era perfecto. Una esquina del marco estaba astillada y la foto estaba un poco inclinada. Pero nada de eso importaba. La imagen captaba algo real, una conexión construida no por obligación, sino por elección. El resto de la tarde transcurrió con la fluidez sencilla que habían encontrado juntos. Cortaron rebanadas del pastel y las comieron en el mostrador, aún tibio, con el glaseado derritiéndose un poco en los bordes. Emma se aseguró de que la foto permaneciera en su lugar, mirándola de vez en cuando con una pequeña sonrisa. Para Sofía, era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. De los días silenciosos y cerrados al principio, hasta ahora, cuando la casa estaba llena de calidez y movimiento. Para Alexander, era la prueba de que la idea de familia no tenía que parecerse a la que había imaginado antes.
Podía ser algo diferente, algo que habían creado juntos, pieza por pieza. Y para Emma, era simplemente lo que se sentía al estar a salvo y ser amada. A medida que la luz afuera empezaba a desvanecerse, la foto permaneció en su lugar sobre el mostrador, un recordatorio silencioso para todos de que la familia nunca se trataba solo de sangre. Se trataba de elegir quedarse, de presentarse y de estar allí el uno para el otro cada día. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por ver. Comenta abajo lo que pensaste y cuál fue la mejor o peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.